Génesis 40, aquí vemos cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero. Una de las mayores cualidades que puede tener un cristiano es ser fiel a Dios. Ser fiel requiere confiar en Dios y incluso cuando estamos en problemas y no sabemos a dónde Dios nos lleva, tenemos que aprender a confiar en Dios. Ahora mira, hay quienes de nosotros ahorita estamos en una prueba, una situación difícil y no comprendemos por qué. No sabemos por qué está sucediendo lo que nos sucede o por qué nos va a pasar o nos está pasando. Quizás una enfermedad, quizás una tragedia, quizás algo económico. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, usted tiene que aprender a confiar en Dios. Porque usted no puede ver todo el cuadro de la vida. José, por ejemplo, se encuentra en este momento en la cárcel y él no comprende que fue plan de Dios que estuviera en la cárcel. Él no comprende quizás que fue plan de Dios que fuera mal acusado. Y él no ha comprendido quizás que era plan de Dios que él fuera vendido por sus propios hermanos. Ahora, si yo pudiera explicar o resumir la vida de José en una frase, sería un hombre fiel. Él fue fiel a su padre, fue un fiel siervo, y cuando él llegue a ser el gobernador de Egipto, él va a ser un gobernador fiel. Porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y Dios lo está preparando para algo más grande. Ahora vaya conmigo a Génesis 39, un capítulo antes. Vamos a recordar dónde se encuentra José. José se encuentra en la cárcel. En Génesis 39, 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso, ¿dónde dice ahí? En la cárcel, pero no era cualquier cárcel. Mire, ¿dónde estaban quiénes? Los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José fue llevado a la cárcel porque una mujer lo acusó falsamente y él era completamente inocente. Ahora mire, en todo este tiempo que él está en ese lugar, él no se resiente, él no se desanima, él no se pone triste, él no empieza a desconfiar de Dios, sino que él sigue siendo fiel y sigue siendo fiel a Dios. Mire el versículo 21. Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, note, Jehová lo prosperaba. Ahora, aquí vemos una cárcel y enseguida nos vamos a dar cuenta que la cárcel está en la casa del capitán de la guardia. Y el capitán de la guardia es Potifar. Significa que era la cárcel en la misma propiedad donde él era el siervo. Él era el mayordomo y trabajaba en el campo, y ahora Potifar lo toma y lo mete en la cárcel donde ponen los presos del rey, y era en la misma casa de Potifar. Eso es lo que vamos a ver enseguida, porque va a aparecer una vez más el jefe de la guardia. Ahora mire, en este capítulo vamos a ver que José interpreta los sueños de los oficiales de Faraón, y vemos la fidelidad de José a pesar de sus pruebas. Escriba por favor conmigo número 1, vamos, los oficiales de Faraón quedan a cargo de José. Entonces vemos que José es más que nada el que supervisa, el que se encarga en la cárcel. Él es el jefe en la cárcel. Note una vez más, no es cárcel cualquiera, es cárcel donde van los presos ¿de quién? El rey. Entonces es como una cárcel para los políticos, una cárcel para gente de dinero, donde tienen trato especial. Usted no escucha en la cárcel que alguien sirve a una persona. A lo menos que sea un mafioso, ¿no? Ahí tienen algunas especialidades y tienen permiso de entrar y salir. Y ese era el caso de esos presos. Era una cárcel especial para ellos. Quiero que lea conmigo, por favor, en Génesis 42. ¿Por qué los estoy llamando yo oficiales? Dice, y se enojó Faraón contra sus dos, ¿qué dice ahí? Contra sus dos oficiales. Un oficial es una persona que tiene un empleo, un cargo público. En este caso vamos a ver a dos personas. Escriba letra A. Faraón se enojó con dos de sus funcionarios. Faraón se enojó con dos de sus funcionarios. Ahora, ¿quién es Faraón? Faraón es el rey de Egipto. Es un título que se le da una dinastía, y ellos eran los faraones de Egipto. Y era el rey. Y se enojó, dice la Biblia, con dos de sus trabajadores o dos de sus oficiales. Génesis 40, versículo 1. ¿Estamos ahí? Varón, ¿estamos ahí? Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Aquí nos presenta la Biblia a dos personas, el copero y el panadero.
Ahora, la cárcel es un instrumento de castigo injusto a José, pero se vuelve en el medio por el cual él va a salir después. Él todavía no lo sabe, pero note que aquí tiene contacto con gente importante. Le voy a explicar por qué es muy importante ser el copero y por qué es importante ser el panadero. El copero y el panadero son dos oficiales que trabajan en el palacio del rey. Eran personas de mucha confianza y podían servir hasta como consejeros reales. Pero el cargo también prestaba para la traición. Muchos reyes eran envenenados, entonces era un trabajo de mucha confianza. Y usted puede ver en la historia, muchos famosos fueron envenenados. Y uno de los más grandes fue el emperador Alejandro Magno de Grecia, que a los 20 y tantos años conquistó el mundo. Tenía 28 años, llegó a ser el gobernador de todo el mundo, conquistó todo. Y más o menos cuando tenía sus 32 años se enfermó y creen que fue envenenado. Y él se encontraba por el área de India y su médico le dijo, no puedo hacer yo nada para salvarte la vida. Entonces él reunió a todos sus líderes y empezó a decirles lo que querían que hicieran con él. Me van a llevar. Dice el médico que yo no voy a llegar vivo a Grecia, pero cuando llegue a Grecia, quiero que por favor mi médico camine al lado de mi ataúd, de mi féretro, cuando estemos ahí pasando con mi carreta real. Y quiero que unos hombres estén aventando monedas de oro a la gente. Y quiero que mis manos las abran de esta manera para que todos vean las palmas de mi mano así abiertas. Y todos se quedaron bien confusos. Digo, ¿por qué quieres que tu médico camine al lado de tu ataúd? Para que sepan que a pesar que yo tuve el mejor médico, no pudo sanarme. Y las monedas son para que a pesar de que yo tuve tanto tesoro, nada me llevo. Y para que vean que vine con las manos vacías y me voy con las manos vacías. Y un hombre joven murió siendo envenenado. Los reyes entonces desconfían. Porque si tú matas al rey, muchas veces son los mismos parientes y hermanos. Quizás un hermano mayor es rey y su hermano menor dice, bueno, si se muere mi hermano, ¿quién sigue en línea? ¿Se acuerdan de Lion King? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren usurpar el reino, quieren apoderarse. Entonces los mismos reyes desconfían aún de sus propios hijos. Una mujer en la Biblia mató a todos sus familiares, incluyendo a sus nietos. Otro muchacho en la Biblia, hijo de Gedeón, mató a 70 de sus hermanos sobre la misma piedra para hacerse él el rey. Entonces este asunto de tener un copero y un panadero es algo muy importante. Mire el versículo 2 una vez más. Este no era cualquier copero. Dice la Biblia ahí el versículo 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. ¿Contra qué dice ahí? El jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces no solamente era un copero, era el jefe. Era un cargo, le repito, muy importante, con una responsabilidad de seguridad. El copero en este caso es el encargado de preparar la bebida, quizás hasta la comida del rey. Y él la probaba enfrente del rey para mostrarle que no estaba envenenada. Ahora, él no era el que probaba la comida, era el que preparaba la comida. Entonces, él la preparaba el vino, entonces él tenía con toda seguridad que todo estaba bien y no quitaba de la vista esa comida, se la presentaba al rey y delante del rey él la probaba para que mostrara, ok, entonces está bien. Entonces el rey le tenía mucha confianza. Y una persona en la Biblia que llegó a ser el copero del rey es Nehemías. Lea conmigo Nehemías 1:11 y la importancia de ser copero del rey y la importancia de por qué este hombre va a jugar un rol importante en la vida de José. Dice, te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Note que aquí Nehemías está pidiendo oración a Dios. Si usted lee Nehemías capítulo 1, hay un gran problema en Jerusalén. Dice que los muros habían sido completamente destrozados. Estaba en gran peligro la ciudad. No había protección y no había quien les ayudara. Entonces él sintió una gran carga por su ciudad. Y la única persona que le podría ayudar era el rey. ¿Y qué cree? Él es el copero. Él tiene una conexión con el rey y le está pidiendo a Dios que le ponga en gracia con el rey y tiene la oportunidad porque él tiene acceso. Recuerde, estamos pensando en este hombre que cayó en la cárcel con José
Él tenía acceso y él va a ser la clave para que José salga. Lea conmigo Nehemías 2, del 1 al 5. Estamos ahí. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mas dijo el rey, note, ¿qué dice? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Así es como Dios le contestó la oración. Él está orando: Señor, ponme en gracia con el rey. Yo soy el copero. Y ese día él fue, preparó el vino, se lo presentó y allá estaba delante de él. Y el rey lo ve y le dice: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y le dice: ¿por qué está triste? Pero la pregunta que me impresiona a mí, le dice: ¿qué cosa pides? Note que él no había pedido nada, pero ya sabía que venía una petición. Este rey era inteligente. Y dice la Biblia que le concedió su petición. No solamente le dejó que fuera, sino que le dio cartas, le dio madera, le dio trabajadores, le dio mucho dinero y hasta le dijo: ¿cuánto tiempo vas a durar? Y hasta le dio un tiempo definido. Duraron años. Dios lo puso en gracia, pero porque tenía acceso. Él era... ¿Era qué? El copero del rey, una persona que él respetaba. Ahora, a mí me fascina Nehemías, porque Nehemías no tenía que ir. Nehemías tenía buen trabajo, quizás una gran casa, quizás estaba bien establecido, vivía en la cultura alta, pero él tuvo una carga por su pueblo. Y eso tiene que ser reconocer que usted y yo hemos sido salvos por Dios. No tenemos que ir. No tenemos que esforzarnos. No tenemos que hacer nada. Dios no nos forza a hacer eso, pero tal como este hombre tuvo una gran carga, él tenía acceso, y usted y yo tenemos acceso también al trono de gracia por aquellas personas que están en necesidad. Ahora, regresando a Génesis 40, versículo 2, vemos al panadero. En el versículo 2 dice Génesis 40, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. El panadero también era una profesión muy importante por ser el pan, el artículo de primera necesidad en aquel tiempo. Ahora, el panadero, por la misma razón de desconfianza, era una persona que era seleccionada específicamente para que no matara tampoco al rey. ¿Qué hizo el panadero? ¿Qué hicieron? Dice la Biblia, versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero, ¿qué dice ahí? Delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Esa palabra delinquir significa acto de que transgrede las leyes penales de un estado, que es castigado con una pena, especialmente si la que conlleva es grave. Ahora, ¿qué hicieron? No sabemos, pero fue algo grave. Dice que ellos delinquieron contra su señor. Quizás fue algo que trajo desconfianza al rey. Y dijo: estos dos los veo como que andan conspirando. Eso es lo que yo pienso. Mi especulación es que quizás él hizo una investigación y uno de ellos andaba haciendo algo que no y lo sospecharon quizás por la misma conspiración. No sé, yo no puedo decir lo que eso fue. Simplemente dice que ellos hicieron algo malo. ¿Por qué no lo puso Dios ahí? Porque no quiso. Entonces, ¿qué? Sigamos adelante entonces. ¿Qué hizo Faraón? Génesis 42. ¿Y qué hizo Faraón? Y se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos. Se enojó. ¿Alguien aquí se enoja mucho? ¿Sí? Imagínense si usted fuera el rey, ¿cómo actuaría usted? ¡Vuela en la cabeza! ¿Es malo enojarse? No. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, en Efesios 4, 26 y 27. Entonces, no es pecado que una persona se enoje cuando el enojo es justo y es santo.
El padre debe enojarse cuando su hijo es desobediente, cuando su hija se porta mal. Debe enojarse. Si no se enoja, no le está haciendo una ayuda a sus hijos. Tiene que mostrar que hay un desacuerdo y usted no está feliz ni contento con la manera que está actuando o lo que hizo o lo que no hizo. Si el niño hace un berrinche, miré a unos niños hace unos días yendo por la tienda ahí, haciendo unos grandes berrinches, gritando, azotándose al piso, y la mamá diciendo, Piper, please, please, Piper, y hablando con el niño, un niño de 2 años ahí, tira, Piper, please, please, Piper, bien avergonzada la señora. Yo nomás miraba a mis hijas así, ¿cómo les va a ir, Hagan eso y van a ver cómo les va a ir en la casa. Aquí alegres, pero ¿qué más van a ver eso? El hijo necesita ver a un padre que se moleste. El dueño de la compañía debe molestarse cuando es un empleado. Ahora, aquí está la clave. Airaos, pero no pequéis. Ahora, entonces, ¿puedo enojarme, pastor? Aprenda a contener su espíritu. El que fácilmente se enoja, hará locuras. Entonces, tampoco queremos justificar, ¿verdad? Pues es que dice la Biblia, airaos. Yo puedo enojarme, pero cada vez usted debe aprender a tener templanza. Debe tener mansedumbre, a poder tranquilizarse, controlarse más. Pastor, entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver la diferencia, nada más rápidamente, porque aquí aplicó a este hombre que se está enojando. Yo creo que Faraón se enojó de manera justa, siendo rey mismo, dice que ellos delinquieron. Entonces, mira, si mi hija se enoja, yo puedo decirle, gritarle, ¿para qué hiciste eso? Ya no sabes, ¿verdad? Y le puedo yo hablar fuerte, o me puedo enojar, pero ven para acá, hija. Ponte ahí, hija, y asópate la disciplina. Con una sonrisa, duele más, ¿no piensa usted? Ahora mire, tenga cuidado, bueno, nosotros no tenemos rey, pero en la Biblia nos advierte, ten cuidado que no se enoje el rey. Porque ¿qué puede hacer el rey? ¿Perdón? Puede matar. Gracias a Dios que vivimos en un gobierno donde no pueden hacer eso. Es más, aquí yo veo hasta la gente reta al gobierno, ¿verdad? Le para el oficial, ¿por qué me paraste? Yo pago tu salario. Un cristiano nunca debe hablarle así a un oficial. Hay que tener respeto a los oficiales. Ahora, si es un trato injusto, sí, defiéndase. Yo no estoy diciendo que no se defienda, pero también hay que tener respeto. ¿Usted ha visto aquella gente que anda en sus huelgas? Y legalmente aquí nos permiten hacer huelgas, podemos hacer manifestaciones, pero yo siempre he dicho que no podemos nosotros quebrantar leyes por hacer las huelgas, como andar en las autopistas y romper las ventanas en el nombre de la justicia. Voy a hacer injusticia. Eso es absurdo. Pero en los tiempos de Dios, mire Proverbios 14:35, estamos ahí. Ahí en su bosquejo dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo vergüenza. Entonces, quizás eso fue lo que hizo. Estos hombres avergonzaron al rey. Proverbios 16:14 dice, la ira del rey es mensajero ¿de qué? De muerte, mas el hombre sabio la evitará. Hay muchas advertencias contra los reyes. Ahora, si usted puede ver personajes en la Biblia que los mataron. Es más, la misma Esther, siendo su esposo el rey, ella tenía que tener mucho cuidado cómo ella hablaba. Cuando entraba a la corte del rey sin ser llamada, dice la Biblia, que arriesgaba su vida. ¿Cómo? Ahí está el rey sentado en su palacio, en su silla real, y va entrando su esposa. ¿Quién te mandó? Mátenla. ¿Pero cómo? ¿Qué hizo? Nada más entró en su presencia. Pero si halló gracia delante de ella, dice que extiende su cetro, le dice, ven, bienvenida. Está tremendo este asunto de ser rey. ¿Cómo sería? Ahorita, hermanitos, con un carro nuevo nos creemos. Imagínense si fuéramos reyes. Por eso dice la Biblia que no es bueno que un niño sea rey, que los niños reinen. No, porque un berrinche, mátenlo. Dice la Biblia claramente que no es bueno que los jóvenes reinen. Porque los reyes pues tenían el poder de la vida y la muerte estaba en la palabra del rey. En Proverbios 19:12 dice, como rugido de cachorro de león es la ira de ¿quién? El rey. Pero mire, y su favor como el rocío sobre la hierba. Aquí nos habla de un león y es como que advierte el peligro que es caer en el lado mal del rey.
Muchos profetas tuvieron que huir porque no les gustaba el mensaje que ellos recibían de Dios. El profeta predicaba y decían, mátenlo. Acá era uno que andaba persiguiendo a Elías y tráigamelo y búsquenmelo, porque no le gustaba el mensaje que él daba. Hubo un rey que también recibió un mensaje que no le gustó y dijo, y cuando lo apuntó se le secó la mano. Ahí estaba otro rey llamado David, que él fue enfrentado por Natán. Mire, siempre que un profeta iba, ¿contra quién voy a ir? Decía el profeta, vea a David. ¿Le voy a dar buenas noticias? No. ¿Tú sabes los rumores que se están diciendo de él? Que le quitó la mujer a otro hombre. Sí, es verdad. Y quiero que tú vayas y lo enfrentes con su pecado. Tomaba mucha valentía. Y ahí va aquel hombre Natán y lo enfrenta. Y se enojó el rey, ¿se acuerdan? Se enojó con los que escuchó, pero Natán le tuvo que ser más valiente. Dijo, tú eres aquel hombre. Y ahí está en las manos del rey si Natán iba a vivir o no. Y gracias a Dios David se arrepintió, pero en muchos casos no se arrepentían y iban tras el mensajero. En Proverbios 22 dice, como rugido de cachorro del león es el terror del rey. El que lo enfurece, mire, peca contra sí mismo. Entonces, este asunto que vemos que el rey se enojó con ellos, quiere decir que están en una situación muy difícil. En unos cuantos días llega el cumpleaños del rey y quizás ellos saben eso y saben que va a tomar decisiones. Se encuentran entonces con mucha tristeza. Letra B escribe ahí, fueron puestos en la cárcel. Fueron puestos en la cárcel. Esta es la cárcel, es conocida también como la casa del capitán de la guardia, como dice Génesis 43, la casa de su señor en Génesis 47, o simplemente la cárcel que aparece a través de este capítulo. Dice el versículo 3 al 4 que fueron puestos en la cárcel donde José estaba y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Note que fueron puestos en la casa del capitán de la guardia. Vaya a Génesis 37, versículo 36. Yo creo que es la casa de Potifar mismo, porque significa que él era el capitán de un ejército o de un grupo de hombres dedicados para proteger o guardar la casa del rey. En Génesis 37, 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, note, oficial de Faraón. ¿Cómo dice al final? Capitán de la guardia. Entonces, si la cárcel estaba en la casa del capitán de la guardia, ¿la cárcel estaba en dónde? ¿En la casa de quién? De Potifar. Y como Potifar sabía que era un buen trabajador y Dios lo bendecía, en vez de matarlo, mejor lo colocó en un lugar donde estaba fuera de vista. Y ahí Dios lo volvió a prosperar. Dios lo volvió a bendecir. Regresa a Génesis 40, versículo 4. Dice que José cuidaba de los presos y en este caso está cuidando de los dos oficiales. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué hacía José? Y les servía. Entonces quiero que usted reconozca, ¿dónde está José? En la cárcel. ¿Y qué está haciendo José? Está sirviendo. ¿Qué hacen la mayoría de los prisioneros en la cárcel? No hay mucho que hacer, depende de las prisiones. Antes aquí en Estados Unidos se llevaban a trabajar y hay lugares donde sí les dan trabajo y les pagan centavos por la hora. Pero lo que le quiero yo notar es que no era como un prisionero que simplemente se tiró al piso y dijo, ¿por qué estoy aquí? Esto es algo injusto. Él se mantuvo activo aún estando en la cárcel. Porque mire, la verdad es que para muchos su cárcel está aquí. Y aunque él estaba dentro de la cárcel, él era libre. Porque para nosotros hay amargura en nuestro corazón que en verdad es como una cárcel. Una cárcel en nuestro corazón donde no tenemos nosotros libertad. Porque somos presos de otra persona, somos presos de una maldad, somos presos de algo que nos hicieron a nosotros. Y tenemos que aprender a dejar esa amargura y ser libres una vez más. Vaya conmigo a Génesis 40, versículo 4. Estos hombres fueron puestos en la cárcel, pero fueron nada más ahí provisionalmente. Dice, y el capitán de la guardia encargó a ellos a José, y él les servía, y estuvieron, ¿qué dice ahí al final? Días en prisión. Entonces, ellos no iban a estar ahí por meses ni años, solamente unos ¿cuántos? Días. Número 1 vimos los oficiales de Faraón quedan a cargo de José.
Número 2, escriba por favor, los sueños de los oficiales. Los sueños de los oficiales. En Génesis 40, versículo 5, dice la Biblia de esta manera: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Dios permite que ambos tengan un sueño que ellos sabían que relacionaba con su vida. Los sueños y su interpretación eran muy importantes en la cultura antigua. Eran considerados un vehículo de orientación presente y anticipación futura. Ahora, nosotros no nos guiamos hoy por sueños. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Yo ya he explicado acerca de los sueños. Puede que Dios use un sueño para enseñarle una lección, sí, pero nunca Dios le puede dar nueva revelación. Dice, pero ¿qué tipo de lección me puede dar Dios en un sueño? Bueno, me contó un muchacho, le pregunté, ¿cuándo te arreglaste? Cuando soñé que mi mamá se murió, y de ahí ya la respetó, la trató bien. ¿Fue algo, una revelación de Dios? Dirían, no, quizás era su propia conciencia, quizás era su forma de tratar a su mamá. Pero mire, dice la Biblia que la sabiduría está en todas partes. La sabiduría está en las plazas, en los lugares públicos, o sea que uno puede aprender de cualquier cosa y de cualquier lugar. Es bueno que llevemos a nuestros hijos y que ellos simplemente vean a un lugar donde hay muchos indigentes tirados, y la sabiduría ahí les va a enseñar a evitar cierto estilo de vida, a evitar ciertas amistades. La sabiduría está en todas partes, aún en los sueños. Pero ¿podrá Dios darle una revelación y decirle, mire, detrás del ropero ahí está un tesoro escondido? Yo no creo. Si es así, déjeme saber, por favor. Yo le acompaño. Me dijo una vez un hermano, quizás lo está escuchando, decía que él tenía sueños, que encontraba monedas, y él iba y las encontraba. Dije, hermano, ¿eras creyente? No, entonces, quizás era el diablo, hermano, pero yo creo que Dios no te habla de esa forma. Dios nos habla por medio de su palabra. Ok, ya dejando eso, vamos a ver entonces estos sueños. En primer lugar, vamos a ver la tristeza de los funcionarios. Tuvieron un sueño y este sueño los llenó de tristeza. En Génesis 40, versículo 6, estamos ahí. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Notas que ellos quieren el significado y quieren la interpretación. Cuando usted escuche interpretación, están pidiendo el significado. ¿De qué trata? ¿De qué es este sueño? José está atento al ánimo de ellos y les nota preocupados. Ahora, le vuelvo a decir, él está en la cárcel. Si él vio una persona triste en la cárcel, ¿por qué le importa a José? ¿Sabe por qué? Porque José es un buen hombre. Él debería simplemente decir, pues allá tú, yo no debería estar aquí. Yo estoy aquí injustamente, tú estás aquí porque tú hiciste algo mal contra el rey. No me importa tu vida, pero no fue así José, sino que aún estando en esa condición le interesaba la vida de estos dos hombres. Y les empieza a preguntar y a platicar. Quiero que vea Romanos 12:15, porque esa es la marca de un cristiano maduro. Dice, gozaos con los que se gozan. ¿Qué dice la última frase ahí? Llorad con los que lloran. Mira, hay creyentes que no tienen mucho corazón o sentimiento por las desgracias ajenas. Nuestra cultura es caracterizada por el egoísmo, ser egocéntricos, nada más pensando en mí, cómo me afecta a mí y lo que me está pasando a mí, y como que nos cegamos y nos cerramos a más allá de nuestras propias vidas, familias y hogares. Pero el cristiano es llamado a vivir por otros, es pensar en otros, es poder nosotros darnos por atender a otros. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora aquí está hablando de los miembros de una iglesia. Cuando una persona en la iglesia duele, dice la Biblia que todos debemos doler. Y da el ejemplo de un cuerpo. Si se lastima una parte de su cuerpo, un pie, todo el cuerpo lo siente, lo resiente, todo el enfoque está en ese dedo que se lastimó o en esa mano que se fracturó. Entonces, así es igual la vida en la iglesia. Cuando una persona duele, cuando una persona va por una tragedia,
todos deben doler. En 2 Corintios 7:13 dice de esta manera: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Aquí menciona a un hombre llamado Tito, que él consuela a otros. Está hablando una vez más de la iglesia, y es lo que va a hacer José. Va a consolar nada más a uno. Al otro intentó consolarlo, pero no lo va a consolar por las malas noticias que él va a recibir. José se ofrece, aclarando primero que las interpretaciones son de ¿quién? Son de Dios y no de ningún ser humano. Y como los presos sabían entonces de la relación que él tenía, cómo Dios lo prosperaba, tenía un buen testimonio y quisieron, ok, ayúdanos. Vamos a ver entonces, letra B, el sueño del copero y su interpretación. ¿Qué soñó el copero? En Génesis 49 dice el versículo de esta manera: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Existe una vid, dice ahí, 3 sarmientos. El sarmiento es un vástago de la vid y el racimo ya son las uvas. Le voy a mostrar una imagen para los que no son del campo y no trabajan en viñas, y también si son pochos que no entienden bien el español. ¿Qué es un sarmiento, pastor? Ahorita le voy a explicar. Esto fue el sueño que usted ve. Simplemente eran 3 racimos de uvas y él está exprimiendo en una copa y dándosela a Faraón. Este fue su sueño. Le voy a explicar entonces cómo es esto. Mire, esta es la vid. Si usted puede ver ahí, tiene sus nombres, sus partes, desde las raíces, el tronco, los brazos y el sarmiento. Si ve el sarmiento que sale de ahí. Déjate muestro otra imagen. Ya puedes ver el sarmiento. Del sarmiento entonces sale el racimo. ¿Sí estamos viendo cuántos sarmientos había? 3, gracias. ¿Sí ven ahí? Ok. ¿Ya vieron aquí cómo funciona? ¿Qué fue el sueño? Tenían 3 racimos y él está exprimiendo en una copa y se la está dando a Faraón. Eso fue su sueño, tan sencillo. ¿Cuál es su interpretación? Vaya a Génesis 40, versículo 12 al 13. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. ¡Qué tremenda noticia le da! En 3 días vas a regresar a tu puesto. Es como que a usted lo corre en el trabajo, le dicen, te van a volver a llamar al trabajo que tanto querías. ¡Qué bendición! Pero no, eso era mucho más grande que eso, no te van a matar. Y no solamente eso, pero vas a ser restituido a tu posición de honor, vas a volver a estar delante del rey. 3 sarmientos significa 3 días. Pero mire, cuando le da la respuesta, le da una petición también en Génesis 40:14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Le está rogando que haga algo. ¿Por qué le está rogando al copero que haga algo? ¿Qué tiene el copero? Tiene acceso al rey. Y es una persona importante, una persona de confianza. Y quizás él esperaba que en cuanto él llegara, dijeran: Faraón, ¿qué crees? Ahí en la cárcel hay un muchacho que me interpretó un sueño. Yo creo que lo debería sacar. Y es lo que quizás la esperanza que tiene José. Dije, unos cuantos días ya no voy a estar aquí. Y le explica: yo soy inocente, me quitaron de mi hogar, yo vivía bien y ahora estoy aquí como esclavo, pero también me metieron en la cárcel mal acusado. Y ese era el sueño del copero, pero vamos a ver el sueño del panadero. El sueño del panadero y su interpretación. Me gusta esa palabra, dice, esa frase 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Dijo, está dando buenas noticias. Se metió el metiche ahí, ¿y a mí qué? ¿A ti qué? Vamos a ver. Dijo José:
dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelerías para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces esta es la imagen así que se pinta. 3 canastillos. Así en México venden el pan en la cabeza. ¿Ya viste eso con la bicicleta? Pero mire, dice que las aves están comiendo los manjares y todas las cosas, pastelillos allá arriba. ¿Qué será su interpretación? Versículo 18 dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, note esta frase, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Quitará tu cabeza de sobre ti. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pero después lo va a colgar sobre la horca. ¿Dice así? ¿Le va a mochar la cabeza y después lo va a colgar? ¿Del cuello o qué? Ahí estaba escuchando. Me van a matar. El panadero, esperando también una interpretación favorable, recibe que va a ser ahorcado en 3 días. Ahora mire, José, sin engaños, sin falsas promesas, le declara exactamente lo que Dios dice. Aquí se nota la consistencia de José y su reconocimiento que Dios es el que está en control de la vida. Escuche, el mensajero no puede cambiar la realidad. Eso me viene a la mente que el maestro, el predicador de la Biblia, no puede cambiar lo que Dios dijo, no tiene autoridad editorial. Porque hay personas que a veces quieren decir una parte y quieren omitir otra, o quieren cambiar el significado de una parte. En 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, que dice la última frase, hablamos en Cristo. Hace unos días hubo una grabación de nuestra iglesia y publicamos acerca del alma que duerme. Hay una falsa enseñanza que cuando una persona muere, su alma se va a dormir. Pero lo que duerme en la Biblia es el cuerpo, no el alma. Y el cuerpo un día va a despertar, va a resucitar. Y hay pasajes en la Biblia que dice ausente en el cuerpo es estar presente con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino vivos. Hay una gran nube de testigos. Si estuvieran muertos, ¿cómo podrían ser testigos? Dice la Biblia que Jesús le dijo al hombre en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estuviera muerta su alma o dormida su alma, ¿cómo sabría si estuviera en el paraíso o no? Pero hay una más fuerte, un argumento más grande que es Lázaro y el rico. Porque cuando ellos murieron, estaban conscientes. Uno fue consolado. El alma que duerme no puede ser consolada. Entonces hay aquellos que cambian la interpretación de este pasaje. Y dicen que en la muerte se consoló. Pero un muerto no puede ser consolado. Y después dicen que el rico, bueno, esa historia no es un relato real, sino que es una parábola. Y hasta cambian el pasaje que dicen, ustedes dicen de esta parábola. Yo escuché a un varón explicar eso y él tuvo que ir a fábulas judaicas y sacar historias parecidas y dicen, ¿ves? De ahí Jesús las tomó. Están tomando en realidad lo que mencioné, autoridad editorial de lo que dice la Biblia. Cuando claramente dice la Biblia que aquel hombre alzó sus ojos estando en tormento, en el fuego, en el infierno. La Biblia dice que hay conciencia aún más allá porque él tenía memoria de lo que había ocurrido. Y la gente dice, es que, ¿por qué fue al infierno? La Biblia no explica, sí explica por qué fue al infierno. Porque cuando él dijo que alguien saliera de aquí a predicarle a mis hermanos, él le dijo, no, a los profetas tienen. Dijo, no. O sea, que estaba rechazando, ¿a quién? A los profetas. ¿Y qué predican los profetas? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué rechazó él en su vida? La palabra de Dios. Pero es muy común que la gente tome pasajes y empiecen a darle alguna editorial y cambiar el mensaje.
Pero es que no es palpable, a la gente no le gusta este mensaje. Es que no se trata le guste o no le guste. Así dice Jehová, así dice el Señor. Cuando tratamos de asuntos de inmoralidad, así dice el Señor. Es que se van a ofender, es que así dice el Señor. Cuando trata del rol familiar, no me gusta, es que así dice el Señor. Tenemos que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Por eso José simplemente tuvo que decir, bueno, esta es la interpretación. Quizás él pudo decirle, ¿sabes qué? No sé cuál es. Quizás pudo decir, bueno, parece que no va a ser muy favorable. No, él claramente le dijo, te van a quitar de tu cabeza de ti y te van a ahorcar. Le dijo, Dios te bendiga, y se fue. Número 1, vimos los oficiales de Faraón quedan a cargo de José. Número 2, los sueños de los oficiales. Y número 3, el cumplimiento de los sueños. No sé si uno tuvo esperanzas y dijo, a lo mejor no va a pasar. A lo mejor no se va a cumplir. Uno dijo, a lo mejor no voy a ser restituido. Y el otro dijo, a lo mejor no me voy a morir. Pero se cumplió. Versículo 20 dice así, al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos. Letra A, escriba ahí, se cumplió la interpretación de José. En el versículo 21 vemos que el copero volvió a su oficio. Dice, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. ¡Wow! Volvió a su lugar. Parece que esto fue en público porque los alzó de entre todos los siervos. Esa palabra alzar significa levantarlos, ponerlos en un lugar visible. Y allí las pone y le dice al copero, tú puedes regresar. Y voltea al panadero. No sabemos si fue ya después de una investigación, no sabemos si reflejó, no sabemos si él pudo calcular, no sabemos, simplemente se cumple el versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Pero lo triste es, letra B escribe ahí, que el copero no se acordó de José. El copero no se acordó de José. Dice el versículo 23 de esta manera, y el jefe de los coperos, ¿qué dice ahí? No se acordó de José, sino que le olvidó. José fue dejado en prisión. El oficial siguió feliz entre sus días. Regresa ahí a su lugar de honor, a ser el jefe de los coperos. Pasan años. Versículo 41, capítulo 41, versículo 1, mire, dice ahí, aconteció que pasado, ¿cuántos años? 2 años. Faraón tuvo un sueño. Y ahí es cuando ahora el copero le dice, yo sé quién puede ayudarte. ¿Cuántos años pasaron? 2 años. ¿Te parece algo duro esto? Pero recordemos que incluso cuando los mismos jefes se olvidan, Dios siempre recuerda. Hay frases así en la Biblia como, y se acordó Dios. Dice ella que Dios se acordó del pacto de Abraham, se acordó de Rebeca y Raquel cuando lloraban tanto por tener hijos. Se acordó de Sara, se acordó de Ana suplicando por un hijo, se acordó de Noé cuando estaba en alta mar. En Hebreos 6:10 dice la Biblia de esta manera, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor, Él se acuerda, dice, Él no se olvida ni aún de las obras del trabajo que usted y yo hacemos. Por eso le estoy diciendo que cuando se encuentre en pruebas y tribulaciones, usted siga sirviendo a Dios. La gente se puede olvidar de usted. Hermanita, sus hijos se pueden olvidar de usted. Sus hijos pueden malagradecerle a usted un día. Quizás su esposo no le va a agradecer. Quizás se siente un padre que nadie le agradece, no siente la gratitud. O piensa que me han olvidado. Y quizás si es verdad, un día nadie se va a acordar de usted. Se encuentra con una enfermedad y el domingo aquí todos orando por usted. Y échele ganas, hermana. El martes recibe unos cuantos textos. Ya para el martes nadie se acuerda de usted. Pero cuando todo el mundo se olvide, ¿quién se acuerda? Dios se acuerda. Por eso usted consuélese en Dios, no en las personas, sino en Dios. Y Dios no es injusto para olvidar, dice la Biblia una vez más, vuestra obra.
Yo puedo pensar en aquellos que han sido leales a una compañía, trabajadores, y aún de repente ya el patrón dice, vamos a hacer cambios, y lo despiden. Yo tuve un compañero así, era gerente del banco, hizo un gran trabajo, fue el que me contrató a mí. Y llegó un supervisor desde el estado de Washington, Nguyen se apellidaba, un camboyano, Nguyen, camboyano, de ese tamaño estaba así. La primera vez que yo lo vi cómo entró por la puerta y nada más se paró así. Nadie sabía quién era él, pero yo lo sospechaba, ese que trae. Estaba más. Como por media hora, así nada más estuvo. Yo le dije a la supervisora, hay un señor ahí atrás. Y va y revisan y regresa pálida. Es el gerente regional. Usualmente a los gerentes que tenían varias sucursales nada más tenían 4. Este hombre era tan bueno que le dieron 28 bancos. 28 bancos. O sea, yo me impresiono nada más recordándome. 28, supervisor de 28 bancos. Y más pasaba, miraba. Me miró, me dijo, ¿cómo te llamas tú? ¿Ah? Me llamo Ringo Ayala para servirte, Señor. Dios te bendiga. Estaba chaparro. Me dijo, ¿me puede dar un papel que está ahí atrás? Y le dije, sí. Apagué mi computadora, le puse llave a mi... Fui y se la di. Gracias. Fue con otro, le dijo, dame un papel ahí atrás. Ella volteó sin apagar su computadora. Cuando regresó le dijo, despedida. What? Huh? Y empezó a mover las cosas. Y yo miraba a mi patrón tan preocupado, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y le dije, ¿qué va a pasar contigo? Conmigo también, pues, pero... Y él me dijo, yo ya no voy a ser tu patrón. Mis palancas se van. Eran hermanos de la iglesia. Yo fui su mejor hombre, su compañero de honor en la boda. Y así, lo quitaron, lo destituyeron, lo pusieron como un empleado que abría cuentas. Siendo él el gerente, le quitaron su nombre de presidente que tenía y también le reducieron su paga a unos cuantos dólares. Yo pensé, todo lo que él hizo, sabes que no les importó, no les interesó. Vieron algo que no le gustaba y ya. Así es el hombre, ¿no? El hombre puede olvidarse de lo que usted hizo. Usted puede ayudar a una persona a empezar una compañía y después ya no lo necesitan. Pero Dios, Él no es injusto para olvidar. Por eso le digo, no importa dónde o qué está pasando en su vida, se siente, estoy olvidado. No, Dios no es injusto para olvidarse de usted, el trabajo, todo lo que usted hace para Él, Dios se acuerda. José estaba olvidado, pero no resentido. Es otro asunto también que tenemos de ciertas personas, a veces se resienten, empiezan a enojarse, a sentirse las víctimas, se lamentan, pero eso no fue lo que José hizo. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Note esta frase, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos para Dios no es en vano. Dios no se olvida de lo que usted hace para Él, pero tampoco lo que usted hace para Dios es en vano. Dios siempre paga bien. Sea fiel a Dios. Sea fiel, no importa cuál sea su circunstancia. ¿Qué está pasando? Lo más que usted pueda, sea fiel. Obviamente, si es una enfermedad física, le va a limitar. Pero si es algo económico, usted siga siendo fiel. Si es un problema, una relación, usted siga siendo fiel. No se detenga. Siga haciendo lo que tiene que hacer, porque en un final, ¿a quién servimos? A Jesucristo, a Dios es a quienes servimos. Tenemos que continuar siendo fiel a Dios, porque el trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Note que el factor humano falló. José tenía el plan de que el copero le iba a sacar, pero Dios dijo, no, todavía te faltan unos cuantos años. Siempre que ve en la Biblia a un hombre que Dios usa, siempre lo quebranta. Observe, cualquier personaje en la Biblia. A Moisés lo tuvo que mandar 40 años al desierto. David tuvo que andar huyendo de su siervo por 10 años, de su amo Saúl por 10 años. Pablo 14 años en Arabia, dice la Biblia. Entonces hay una escuela donde Dios nos empieza a entrenar
Quizás usted se encuentra en esa escuela ahorita. No, usted puede tener sus planes humanos, pero últimamente Dios sabe cuándo usted y yo vamos a estar preparados. El factor humano falló, pero Dios sabe cuándo va a ser el tiempo que Él se va a presentar delante de Faraón y así Él se va a llevar toda la gloria. Y vemos que va a estar en la cárcel, ¿cuántos años más? 2 años más. Vimos, número 1, los oficiales de Faraón quedan a cargo de José. Número 2, los sueños de los oficiales. Y por último, el cumplimiento de los sueños. Génesis capítulo 40. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por este día que nos has dado. Señor, sin duda alguna, nos hemos cuestionado, hemos preguntado, Señor, ¿por qué sucede o por qué nos pasa lo que nos ha sucedido? Y, Señor, yo sé que es difícil poder nosotros confiar en ti cuando estamos pasando por tiempos difíciles, pero Señor, rogamos que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres fieles a pesar de la prueba, a pesar de nuestras circunstancias. Nos demos cuenta que te servimos a ti, tú eres digno de toda la gloria y la honra de nuestras vidas y de nuestro tiempo. Pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, nuestra iglesia, nos fortalezcas, nos sigas dando crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.